Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos otra vez en el nombre de Jesús. Bendiciones, declaro en el nombre de Jesucristo, porque todo lo que se declara en el nombre de Jesucristo y el Rey, Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo, declaro tu paz y tu tranquilidad y derribando todo pensamiento y llevándolo cautivo a obediencia a Jesucristo. Amén. Recordemos que cuando nosotros declaramos una palabra en el nombre de Jesús, todo ocurren milagros espectaculares, milagros que solamente el poder del Espíritu Santo hace la obra. Amén. Hay algo importante, el mensaje de la nueva noticia es, ¿sabes qué? Si nosotros nos diéramos cuenta y escudriñáramos las Escrituras, nos daríamos cuenta del poder tan impresionante que tiene nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, porque Él es el único que hace la obra en los hijos espirituales. Él es el único que hace y hace en el nombre de Jesús, porque todos son en el nombre de Jesús. Jehová de los ejércitos y el Cristo vivo y el Espíritu Santo, tres reyes, es uno solo. Amén. Pero Él es el que hace la obra, el que nos da ese nacimiento en el Espíritu, y es hermoso, guerreros, es hermoso porque en el mundo se vive mucha tribulación. En el mundo solo encuentra usted rencilla, problemas, desacuerdos, inconvenientes, el alma atribulada, el alma cansada, el alma agobiada y mucha tristeza. Entonces, cuando nosotros clamamos al Rey y caminamos ese camino a Cristo, es donde el Señor escudriña nuestro corazón y nos da una nueva vida en el Espíritu. Amén. Esa promesa la encontramos en las Escrituras cada momento y cada instante que escudriñemos las Escrituras en el libro de los Hechos. Es así como nuestro Padre hermoso cumple sus promesas. Amén. Hay algo importante y este mensaje que debemos hablar, porque tenemos que hablar la verdad, porque cuando vivimos en el Espíritu Santo no permite que nosotros mentamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es muy veraz. Entonces hay algo importante que debemos aclarar en nuestra vida totalmente espiritual para Cristo y por Él, y para Él es que nosotros vivimos. Nosotros solamente somos un canal donde Él deposita su palabra, pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos ayuda a expresar con sabiduría esta palabra. Amén. En la carne no es posible seguir estas instrucciones del Espíritu Santo, porque primero tenemos que pedir permiso al Dios potente, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Amén. Entonces, cuando estamos encaminando ese camino a Cristo, el camino a Cristo es donde son las pruebas muy veraces. Es día a día que nos enfrentamos a esas pruebas por el mundo, porque tenemos que caminar la misma obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con obediencia, sobre todo con ese amor y sobre todo con dominio propio, y tener esa palabra de misericordia, ser misericordiosos como lo fue nuestro Señor Jesucristo, y ayudar a nuestro prójimo como a ti mismo. Recordemos que Él lo dijo en su palabra: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Y mira, hay algo importante que tenemos que hablar, porque yo, cuando estaba en el mundo, te voy a contar, yo tenía siempre esta preocupación y yo pensaba, ¿no? Porque uno piensa y uno dice, pero ¿cómo así? Y pensaba y veía esas cosas en manifestaciones en Semana Santa, y yo me quedaba mirando y yo decía, Dios mío, ¿si será esto así? Y cuando yo empecé mi caminar espiritual, yo le estoy hablando de hace 17 años, cuando tenía yo 17 años, algo así. Yo le preguntaba al Señor, ¿esto sí será cierto, Señor? ¿Que debemos nosotros caminar todas esas estaciones y todas estas cosas y estas repetideras? Eso no es así. Entonces fue cuando empecé mi camino a Cristo. Empecé a averiguar y tú sabes que cuando uno tiene un llamado, uno tiene que averiguar esa palabra. Y yo decía, no, yo estoy equivocada mirando todas estas cosas. Entonces fue cuando empecé a orar y a arrodillarme al Señor y a clamar sabiduría y entendimiento.
Fue así que en el tiempo, en el transcurrir, cuando ya tenía 45 años, fue cuando empecé a tener esa relación más entregada a nuestro Dios y donde Él me hablaba en el corazón y en los pensamientos y Él me decía, ¿a quién sirves? Y yo le decía, yo solamente creo en un Dios, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba pequeña, en cierta edad, a mí una iglesia me llevó al bautizo por el río. Entonces ese regalo hermoso se me quedó grabado para mí siempre. Y yo tenía 8 añitos y era la edad de 30 y pico. Y yo tenía esa curiosidad, porque en esa iglesia que a mí me llevaron, nunca veía esas cosas. Entonces yo veía cuando ya tenía 17 o 18 años, yo veía estas cosas. Yo decía, esto no es así, Señor. Entonces me arrodillé y empecé a caminar mi camino a Cristo y a averiguar y a escudriñar las escrituras, ¿cierto? Claro que en el mundo, cuando estamos en el mundo, el enemigo nos pone sueño, pereza, pero hay una lucha constante y clamando a nuestro Dios para que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría, porque una de las cosas que el Señor se alejó del pueblo de Israel fue por andar con religiones paganas. Y una de las religiones paganas es esa en la que yo veía que en Semana Santa, la Semana Santa del mundo, porque yo ya no vivo en el mundo, cuento esto porque a muchos nos pasa, ¿no? Y son versiones mías porque me pasaba a mí. Y yo veía a la gente que se arrodillaba ante una estatua, ante una virgen, y yo decía, Dios mío, yo eso nunca lo vi. Nunca lo vi. Y hoy en día, en el nombre de Jesús, he sido libre de todas esas cosas, porque es así como el enemigo nos quiere tapar esa vista espiritual. Es así como el enemigo nos quiere hacer creer ese camino de ancho que es el mundo y de idolatría, hechicería y brujería, porque recordemos que el Señor lo habla en el Deuteronomios. Léanse el capítulo de Deuteronomios 7:25. El Señor le habla al pueblo de Israel sobre estas consecuencias que tuvo por la rebelión, porque ellos empezaron a tener dioses de madera, dioses de estatuas que tienen ojos y que no ven, y que tienen boca y no hablan, ¿sabes? Entonces eso es lo que el Señor nos habla en la Escritura, y eso era lo que yo veía, y yo decía, Dios mío, yo no puedo seguir en esto así, y me preocupaba, ¿sabes por qué? Es algo de preocuparse, porque la salvación de nosotros, en la Escritura, el Señor nos habla tan hermoso sobre una vida espiritual. El Señor nos habla sobre una reconciliación por medio de Jesucristo, el Rey, y recordemos que a Jesucristo no le gustan las estatuas. Él es un Dios veraz. Jesucristo fue un Dios vivo, de carne, de agua y de espíritu, porque Él murió y murió en esta tierra por nuestros pecados, y después Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, amén, porque lo vamos a ver en el último tiempo. Él vendrá con su poder y su gloria y sus ángeles, amén, y toca decirlo en el nombre de Jesús, bendito el que viene en el nombre de Jesucristo, amén. Y todas estas cosas uno veía en su niñez y en su adolescencia de confusión, ¿no? Entonces, esas cosas son buenas hablarlas, guerreros, porque muchas veces nosotros nos vamos hacia una secta sin ofender a nadie, guerreros. Yo hablo esto porque a mí me pasó y son cosas que debemos hablar, porque hay mucha gente confundida. Por eso el Señor dice, rompo y destruyo todo espíritu de confusión en ti, en el nombre de Jesús. Entonces fue cuando empezamos ese caminar, cuando empecé ese caminar, el camino a Cristo, porque cuando empezamos el camino a Cristo, es el camino del mundo, donde se nos enfrentan pruebas y pruebas duras, donde tú solamente te aferras a Dios y le oras y le clamas y lloras, y mejor dicho, ahí es donde el Espíritu Santo ¡pum!, te da esa gracia y te renueva esas fuerzas, porque cuando nosotros lloramos, cuando nosotros clamamos a Él por esas pruebas que pasan con nuestros hijos, con nuestro esposo, pruebas de trabajo, de preocupaciones, ay, del médico, que todas esas cosas. Entonces todas esas cosas yo se las llevaba a Él en oración, y el Espíritu Santo hacía la obra en mí, y yo lloraba y le clamaba y le decía, gracias mi amado Rey, porque en ti solo encuentro paz, paz.
esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente Jesucristo nos la da. Y Él lo dijo en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como la da Jesucristo. Y en el nombre de Jesús reprendemos al enemigo y le decimos: fuera de aquí, Satanás, porque está escrito que solo a tu Dios alabarás y solo a Él le servirás, a Jesucristo el Rey. Amén. Es así como nuestro Dios nos enseña a reprender el enemigo, porque cuando estamos hablando de la palabra del Señor Jesucristo, siempre llegan voces asquerosas, pero son el enemigo y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Es así como Dios nos enseña. Él es hermoso, Él es nuestro Padre, y cuando estamos caminando en ese camino de la santidad, Él es el único que nos habla y nos dice que nos ama a cada momento, que es por nuestro pecado el que Él se aleja de nosotros. Es como Él es hermoso. Mira, yo te voy a decir algo importante, y te lo digo porque es así. Yo tuve mis padres terrenales, pero nunca vi ese amor en mis padres como Él me lo ha demostrado. No, es tan hermoso cuando Él te dice: tienes que cuidarte. Es hermoso cuando Él te dice: te amo, hija. Yo te bendigo, a ti, a tus hijos, a tus padres, a tu familia. Bendigo tu caminar. Es hermoso, mira, es hermoso. ¿Tú sabes qué es tener la bendición del Padre? ¿Tú sabes qué es tener la bendición del Rey del mundo? Es hermoso, es hermoso. Sabes, cuando Él nos habla que no permitamos que nuestros hijos se casen con personas que no tienen esa doctrina de Jesucristo, es donde Él nos advierte, porque por las alianzas fue que Él se alejó de su pueblo. Por esas alianzas fue que Él dio la espalda, y por esas alianzas es que el pueblo del Señor está en destierro. Ha llegado el momento de la reconciliación de nuestro Dios por medio de Jesucristo, porque por medio de Jesucristo y gracias a la fe que le tenemos a Cristo, es donde Él, por medio de su Hijo, Él se reconcilia con sus hijos. Amén. Pero tenemos que aceptar a Cristo primero. No nos engañemos. Podemos creer en nuestro Dios, el Dios viviente, Jehová de los ejércitos, Yahvé, Rafa, que es el nombre de Jesucristo en hebreo, amén, pero Él lo dice en su palabra, que debemos aceptar a su Hijo para poder entrar al reino de los cielos. Entonces es cuando nosotros clamamos a Cristo, porque recuerde que Cristo fue justo, es nuestro abogado, Él es hermoso, porque por medio de Él es que Él murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, por todos los que lo aman y lo buscan y le claman. Hay muchos hijos del Señor Jesucristo en distintas iglesias, pero la iglesia de Él es una sola, es Jesucristo. Esa es la iglesia. Recordemos que Él nos lo dijo en su palabra, que debemos probar esos espíritus, ¿cierto que sí? Aquellos que dicen que son profetas y no lo son, debemos probar esos espíritus. ¿Cómo los probamos? En Mateo 7:15 dice la palabra que debemos probar esos espíritus que dicen ser de Cristo y no lo son, porque muchos dicen que ser de Cristo, pero cuando les toca afrontar las pruebas, dan la espalda y entonces se convierten en anticristos. Es así como el Señor nos ha dicho y nos ha explicado esa palabra. Entonces debemos probar los espíritus cada vez que una persona te llegue a ti con ese mensaje de Jesucristo. Solamente tú dile: ¿tú a qué Cristo sirves? Claro, hay que probarlos. El Cristo al que yo sirvo se llama Jesucristo. Fue nacido de una mujer, porque fue usada esa mujer como un canal, María. Fue nacido de María, fue muerto y sepultado y bajó a los infiernos, y al tercer día descendió y está sentado a la diestra del Padre, Jehová de los ejércitos. Amén, porque María fue un canal que Él usó para traer el Cristo vivo, el Rey del mundo, el Rey del cielo y de la tierra. Así como ahora Él nos usa para hablar su palabra, pero en algún momento, ¿sabes?, lo vamos a ver cara a cara. Vamos a ver y vamos a enfrentarnos
cuando obedecemos su palabra y cuando desobedecimos esa palabra nos vamos a enfrentar a ese Dios viviente, que debe ser hermoso. Por cierto, Él es hermoso, bello, es hermoso hablar con nuestro Padre todos los días. Recordemos que nuestro Dios es espíritu y los que están en el espíritu le aman de verdad. Amén. Entonces es así como yo les quería contar esta experiencia que me ha pasado a mí. He tenido muchas experiencias, ¿cierto? Y una de las experiencias es que, muchas veces nosotros a veces en el camino a Cristo se nos enfrentan tantas cosas. Es así como una de las cosas. Otro testimonio, así rapidito que te voy a contar, fue cuando llegué a trabajar a una cierta parte y me enfrenté con un hombre que no quería saber nada de Cristo y tenía otra doctrina. Y eso fue una lucha impresionante, pero solamente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo es donde nosotros pasamos esas pruebas. Es así como nosotros empezamos ese camino a Cristo y a dialogarle y a hablarle y a decirle: Padre, ayúdame a enfrentar a esta persona porque esta persona de verdad nos quiere hacer daño. Y muchas veces el Señor dice que por causa de su nombre nos van a despreciar, incluso nos van a perseguir, incluso nos quieren hacer daño, matar. Pero el Señor está ahí para ayudarnos día a día, cada momento, cada instante. Hay personas que no les gusta que uno les hable del mensaje de Jesucristo, pero bueno, yo digo una cosa, a eso estoy aquí. Hablar de mi Rey, hablar del amor de Cristo, porque eso es lo que me llena, ¿sabes? Eso es lo que me da vida. Y ¿sabes qué? Yo le sirvo a un Rey, que gracias a ese Rey mis hijos están vivos. Gracias a ese Rey tú estás vivo. Gracias a ese Rey tenemos vida y misericordia por causa y por amor de Cristo. Amén. Entonces tenemos que tener eso presente, que debemos entender ese amor, porque Él es todo veraz, pero también es un amor, porque su brazo nunca se ha cortado. Su brazo ha extendido de misericordia de millares a millares y a millares de generaciones. Es así que el Señor nos dice sobre las generaciones. Y muchas veces nosotros, una de las cosas que también me ha pasado a mí, y esto sí fue algo de real, en cierto país me fui a un lugar de estos que venden cosas a ver, hay lugares donde uno en cierto país va a buscar cosas, ¿cierto que sí? Eso lo cuento porque andaba en el camino a Cristo. Y una vez, pues, el Señor nos había dicho a nosotros, mira la imprudencia, por eso es que yo les digo que hay que tener mucho cuidado. Íbamos con cierta hermana a ese lugar y nosotros comprábamos las cosas que necesitábamos para trabajar, porque aquí donde tú me ves soy estilista, ¿sabes qué? Y iba con ella a comprar las cosas que necesitábamos, pero el Señor le había dicho a ella que no fuera, que no fuéramos a esos sitios porque eran sitios que era anatema. Pero nosotros fuimos una vez, pero yo le había dicho a ella, ¿será que sí podemos ir? Ella dijo, no, sí, nosotros vamos, Él nos protege. Pero ella lo dijo. Y nosotros no fuimos a orar si debíamos de entrar a ese sitio. Da la casualidad que un día yo fui sola con mi esposo. Entonces yo dije, pues vamos aquí que necesitamos que comprar algo para la casa. Esas cosas de material, de herramienta, ¿sí? Entonces me fui y era un lugar de esos chinos. Entonces yo me fui a comprar esas cosas que necesitaba. Guerreros, y se lo digo de verdad, mi esposo en ese momento no estaba entregado al Señor. Yo sí, porque yo ya estaba en el camino a Cristo, pero como yo vi que ella entramos, pues yo hice lo mismo y yo le oré y le dije al Señor, bueno, Señor, en el nombre de Jesús, tú me acompañas. Pero no fui y le pregunté en realidad esa relación, esa comunión, porque cuando nosotros estamos en el camino a Cristo hay otra relación con el Señor. Cuando estamos en la santidad es otra relación más profunda. Entonces yo en ese momento dije, en el nombre de Jesús me voy. El caso fue que fui, guerreros, y de repente
cuando estaba comprando las cosas empecé a sentir que se me iba el aire, y un olor fétido, un olor impresionante como a límpido. Y yo salí de ese momento en el nombre de Jesús, saturada, casi que me ahogaba, me tocó que caminar, sentía que se me iba el aire. Entonces fue cuando yo le dije a mi esposo, salgamos de aquí porque yo me siento mal y no puedo seguir aquí, por favor salgamos. Y él me dijo, ¿qué te pasa? Vamos, tengo que caminar. Y empecé a caminar y a respirar profundamente, pero en el momento que yo respiraba profundamente, yo le hablaba al Señor y le decía, Señor, ayúdame, te pido por favor que en el nombre de Jesús me liberes de esto, en el nombre de Jesús. Y orando y clamándole al Señor me pasó. Después de que me pasó y tuve tranquilidad, empecé a orar y me arrodillé, lo alabé, le dije, Señor, perdóname, he hecho algo malo. Entonces fue cuando me di de cuenta que sí había desobedecido, porque Él ya nos había dicho que no fuéramos a esas cosas y yo presentía que no debía entrar. Entonces es ahí donde el Señor nos habla y nos habla en el corazón y nos pone presentimientos de que no entremos a ciertos lugares porque Él no es un Dios de alianzas. Ahí es donde entonces nosotros nos dimos de cuenta esa palabra, alianzas. Alianzas, esas son las alianzas. Nosotros como hijos espirituales hoy en día no podemos ir a ciertas cosas porque no debe ser así. Cuando nosotros hacemos un pacto con el Señor es donde nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Es así como el Señor dice, no más alianzas, ya no perteneces al mundo, Es cuando Él empezó a hacer la obra en mí, en el nacimiento, en el Espíritu. Es así cuando el Señor, yo en ese momento, lo primero que yo ya después de mi proceso, porque es un proceso que se lleva para eso, un proceso de 5 meses, por favor, eso es algo que solamente el Señor sabe que estamos hablando la verdad. En Cristo está la verdad. Amén. Entonces fue cuando en el nombre de Jesús empecé yo a orar y a preguntarle y Él me dijo todo lo que había pasado. Y ese no fue uno solo, fueron varios. Entonces es así como nosotros los hijos de Jesucristo tenemos que tener mucho cuidado en donde nos metemos a comprar, en donde vamos a visitar, en donde, mejor dicho, tenemos que cuidar porque esa palabra está en Deuteronomio y hay que leerla. Y muchos cristianos hoy en día están en el mundo y piensan que pueden ir y pueden estar en cualquier lugar. No, no se puede, porque es desobediencia. Cuando hacemos un pacto con Dios, amarlo y a respetarlo y a obedecer, es un Dios veraz, pero con amor. Entonces, hoy eso fue mis experiencias. Hemos llegado aquí hoy en día a compartir estas experiencias con ustedes, mis guerreros espirituales, de guerreros de Jesucristo también, porque cuando estamos en el mundo es que caminamos el camino a Cristo, amén, y cuando estamos en el Espíritu es donde estamos con el Espíritu Santo guiados, y ya no metemos así las de caminar ni la patica por ahí, y a veces tenemos que afrontar las consecuencias, ¿no? Pero gloria a Dios que todo sea en victoria para Cristo, amén. Y bueno, vamos a hacer una oración, hermosos, porque me encanta estar con ustedes. Y sabes que cuando yo me pongo aquí en la pantalla a mí se me olvida el tiempo y el tiempo ya es hora de despedirnos. Entonces vamos a hacer la oración en el Espíritu. Padre hermoso, gracias por darme la oportunidad de contarles mis anécdotas y sobre todo mis versiones que son originales, porque solamente tú lo sabes, lo que hemos vivido y lo que se comparte, Padre Santo, para que otros cristianos como nosotros se den de cuenta de cómo tienen que estar en el Espíritu. Es así como yo le pido a ti, Señor, por este ministerio que es tuyo, porque tú eres la cabeza y tú eres mi Señor, mi amo. Yo soy tu sierva, tu esclava, te pertenezco. Todo te pertenece de mí, mis hijos, todo, Señor. Mi caminar, mi respirar, mis ojos, mis oídos, todo te pertenece, Padre. Pero también te pido, Señor, por estos hijos tuyos, que tú los has llamado con algo importante, especial, y tú nos escoges, no nosotros.
eres tú quien nos escoge. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Honra y gloria a nuestro Rey. Gracias por ese nacimiento en el Espíritu. Al Espíritu Santo le doy gracias porque todos los días me acompaña. Hablamos, es como ese Padre que voy con Él y diciéndole: Padre, esto y esto, Padre, esto, aquí puedo hacer estas cosas, Padre. Es hermoso como tú me guías en el Espíritu, hermoso Padre. Es así como me encanta mi nueva vida en Cristo y para Cristo y en el Espíritu. Amén. Es así como yo te digo: te amo, Señor, y te los entrego en el nombre de Jesús, porque son tus hijos y la sangre del Cordero me los cubre y me los proteja, porque he llegado a ser su madre espiritual. Recuerden que tienen una madre espiritual y que cualquier comentario me lo pueden escribir por WhatsApp. También tenemos el TikTok, también tenemos Facebook. Entonces, estamos radicados en Madrid. Entonces, oh, qué hermoso, qué hermoso. Es hermoso cuando nuestro Padre es hermoso con nosotros y nos bendice cada día en el nombre de Jesús. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerden, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Cristo vivo y el Espíritu Santo. Un Dios, un solo mediador, Jesucristo el Rey, el justo, y nuestro abogado. Cuando nosotros cometemos faltas como la que yo cometí, está nuestro abogado para perdonar nuestros pecados. En el nombre de Jesús, bendiciones. Y a nuestros guerreros, compañeros, que la paz del Señor los tenga guardado en su experiencia, en su amor a Cristo. Amén. Y al Rey, Jehová de los ejércitos. Bendiciones en el nombre de Jesús.